Vamos entonces a continuar con la lectura del libro Edificación y Belleza, un libro que contiene un recuento histórico muy interesante, muy nutritivo para nosotros como iglesia, para saber cómo practicaban, cómo practicaban nuestra fe bautista, nuestros hermanos bautistas particulares o bautistas reformados de los siglos pasados, especialmente en el siglo XVII, ¿verdad? En el siglo que se escribió nuestra confesión. Entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos mirar juntos, seguir la lectura. Estamos en el capítulo número 6. Vamos a arrancar el capítulo 6. No tengo el libro físico. Si alguien sabe qué página es el libro físico, por favor escríbalo ahí en el chat. Y yo no tengo el libro físico, simplemente tengo el digital y también tengo el libro electrónico, pero no sé qué página es exactamente. Muy bien. Entonces estamos en el capítulo 6. ¿Ok? Capítulo 6. Si alguien sabe la página, por favor, un segundo. Muy bien. Capítulo 6 se titula Así las iglesias deben tener comunión entre sí. Y obviamente el tema es la asociación de las iglesias, ¿verdad? Vamos a hablar de la legitimidad de poder asociarnos con otras iglesias y también vamos a ver cómo era esta práctica en la antigüedad y qué tanto se animaba al pueblo a hacer. Que tanto se urgía al pueblo de Dios o a las iglesias en este caso a asociarse y tener comunión con otras. Y en este capítulo se va a definir qué significa esa comunión, para que tengamos claro qué implica tener una asociación con otras iglesias, ¿verdad? Ahora, la semana pasada tuvimos la reunión de la asociación aquí en Quito y fue una bendición tremenda tener a los pastores de las diferentes iglesias y pudimos ver en la práctica todo esto que vamos a leer ahora y es un gozo poder contar con esa comunión con otros hermanos. Así que vamos a dar lectura para ir comprendiendo mejor este tema. Desde sus inicios, las iglesias bautistas particulares creyeron y practicaron la comunión intereclesial. Sostenían que la independencia de las iglesias locales no significaba aislamiento y pusieron esta creencia en práctica por medio de asociaciones, originalmente llamadas reuniones generales. La primera confesión de Londres de 1644 fue publicada por los esfuerzos cooperativos de 7 iglesias de Londres y el ambiente político de la década de 1650 proveyó oportunidades para que varias asociaciones regionales se organizaran y funcionaran. El ir y venir de la persecución y la tolerancia durante los días inciertos de los reinados de Charles II y James II tuvieron la tendencia de llevar a las iglesias a un modo de supervivencia, impidiendo así que éstas tuvieran una relación amplia con otras. Solo después de la ascensión de William y Mary en 1688 fue que los bautistas y otros disidentes también fueron verdaderamente libres para tener reuniones públicas. Los líderes de los bautistas particulares en Londres respondieron rápidamente ante la nueva oportunidad y enviaron una carta de invitación con la que convocaron a que una asamblea general se reuniera en septiembre de 1689. En aquella reunión refrendaron públicamente la que unas veces había sido llamada la Confesión de la Asamblea y otras la Segunda Confesión de Londres o la Confesión Bautista de Fe de 1689. Aquí tenemos que hacer un comentario breve y es que debemos recordar que no existía tal cosa como la libertad religiosa en la Inglaterra del siglo XVII hasta el año 1688. En el año de 1688, cuando los reyes William y Mary ascienden al trono, levantan la prohibición y la persecución a las iglesias no conformistas, es decir, aquellas iglesias que se oponían a la iglesia de Inglaterra o no se conformaban a ella, por eso se llamaban no conformistas. A esas iglesias disidentes se las perseguía, pero en el año 88 se levanta esta restricción y las iglesias pueden ahora reunirse públicamente sin ningún tipo de prohibición ni restricción y mucho menos
ninguna persecución. Nuestra confesión de fe fue escrita en el año 1677, pero pudo ser publicada oficialmente en el año 1689, debido a que es justamente el año anterior fue que se levantó la prohibición y allí entonces aprovecharon para publicar la segunda confesión de fe de Londres. Sigamos. Entonces, bueno, a partir de ese año, del 1688, es que las iglesias con mayor libertad pueden ejercer este derecho de asociarse con otras o tener comunión con otras iglesias. Anteriormente tenían que hacerlo a escondidas o evitar hacerlo para no sufrir ningún tipo de, de escarnio o no sufrir las consecuencias eh, civiles, vamos a decir, de hacerlo. Sigamos, ahora sí. En el capítulo 26 de dicha confesión se expresaron las razones teológicas para la práctica de las asociaciones con estas palabras. Párrafo 14 dice, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, están obligados a promover dicho bien y prosperidad cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así, las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Este es el párrafo 14 de la doctrina número 26 de la iglesia, el capítulo número 26 que habla de la iglesia. Y el párrafo 15 continúa diciendo, en casos de dificultades o diferencias, ya sea en cuanto a doctrina o gobierno o administración de la iglesia, en que las iglesias en general o cualquier iglesia en singular estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o si uno o varios miembros de cualquier iglesia son dañados en o por cualquier procedimiento disciplinario que no coincida con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que estén teniendo comunión entre sí se reúnan por medio de sus representantes, o en este caso mensajeros, para considerar y dar su consejo sobre el asunto en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a estos representantes o mensajeros congregados en asamblea, no se les confía ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción alguna sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de las iglesias o personas, ni para imponer su determinación sobre las iglesias u oficiales. En estos dos párrafos, el párrafo 14 y 15 de la doctrina de la iglesia de nuestra confesión, concluye diciendo y hablando de la vida asociativa entre iglesias, es decir, la legitimidad de asociarse o de tener comunión en asociaciones de varias iglesias. En el capítulo 14 se nos muestra que es un deber de las iglesias no estar aisladas, no estar encerradas, sino buscar a otras iglesias y juntarse para tener comunión, ¿verdad? Dice, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Y así se debe hacer. Pero en el párrafo 15 se establecen los límites y hasta dónde puede llegar la asociación a tener inferencia sobre las iglesias. Es decir, a pesar de que se nos anima, se nos estimula e incluso se nos exhorta a que tengamos asociaciones de iglesias, es decir, tengamos comunión con otras iglesias, se nos dice que hay un límite para esa asociación. Y ese límite está aquí en el párrafo número 15, que se nos dice que a pesar de que las asociaciones pueden existir, estas no tienen una injerencia sobre la vida de la iglesia. Es decir, si algo pasa en la iglesia, si hay un asunto de una disciplina mal ejecutada, por ejemplo, o si hay un asunto de pecado que está claramente evidente que no es tratado, etcétera, si hay algún tipo de controversia, las iglesias en la asociación tienen derecho a informarse, tienen derecho a estar informadas de esto, pero no tienen derecho a intervenir de alguna manera en el gobierno de esa iglesia, de tal forma que apliquen disciplina eh, o hagan algún tipo de injerencia sobre el gobierno, por ejemplo, poner, quitar pastores, etcétera. La asociación en ese sentido no se vuelve autoridad sobre las iglesias. ¿Ok? Simplemente un comentario. Sigamos, sigamos.
Estas palabras son consistentes con la doctrina de la Iglesia Universal, expresada anteriormente en este capítulo, y con las prácticas establecidas por las iglesias por un periodo de casi 50 años. La tarea aquí es examinar ciertas declaraciones en estos párrafos a fin de discernir cómo estas iglesias entendían y practicaban lo que confesaron con estas palabras. La catolicidad de las iglesias verdaderas se reconoce en la primera parte del párrafo 14, enfatizando el lugar que todas las iglesias verdaderas ocupan en el cuerpo universal de Cristo. Paréntesis, cuando se dice catolicidad, la palabra católico significa universal, nada más. No hacemos, no hacemos referencia a la iglesia de Roma, siempre. Digamos eso siempre en la cabeza. Iglesia católica no significa iglesia de Roma. Iglesia católica significa iglesia universal. Al mencionar aquí, en esta palabra, la catolicidad, se refiere a la universalidad. ¿Ok? Pero en la última sección del párrafo se introduce una valoración realista de las relaciones entre las iglesias. Hay ciertas iglesias que son establecidas por la providencia de Dios, de tal manera que tienen responsabilidades especiales unas con otras y son descritas con la frase deben tener comunión entre sí. Los bautistas confiesan que hay una obligación colocada sobre ciertas iglesias dentro de una proximidad geográfica de tener comunión entre sí. No se trata de conveniencia, sino de deber. Esta parte, si la podemos subrayar, mucho mejor. Subrayenla allí en sus libros, ¿verdad? No se trata de conveniencia, sino de deber. Las iglesias no deben estar aisladas. Las iglesias no deben decir, no, yo no me junto con nadie, acá nosotros por nuestro lado. No, las iglesias con una común fe deben de tener comunión entre sí, siempre y cuando las condiciones geográficas se lo permitan, ¿verdad? Nosotros no podemos tener comunión con las iglesias de Brasil, por ejemplo. Geográficamente nos queda muy lejos y tenemos otra barrera, el idioma, ¿verdad? No podemos tener comunión con las iglesias que están en Europa. Hay una barrera geográfica, una barrera de idioma, pero en las iglesias de Ecuador lo podemos hacer y lo hemos hecho y se ha visto este tipo de relación entre las iglesias. En este punto, entonces, una investigación del significado de la palabra comunión es esencial para entender su eclesiología. El método será investigar el uso del término en la literatura eclesiológica de su época y desarrolla la descripción de la práctica a partir de ejemplos encontrados en los libros de las iglesias. Entonces vamos a adentrarnos en este significado de lo que es la palabra comunión y cómo lo definieron en ese entonces. ¿A qué se refería en el capítulo 26 de nuestra confesión cuando decían que las iglesias deben tener comunión entre sí? ¿Qué significa entonces esta palabra comunión? Dice, significado de comunión en el capítulo 26, párrafos 14 y 15. El Oxford English Dictionary provee varias definiciones de esta palabra que parecen haber estado en uso a finales del siglo XVII, el diccionario Oxford de inglés. Entre ellas están, uno, compartir o tener en común participación, una definición que se usó desde 1382. Número dos, compañerismo, asociación en acciones o relaciones con penetración espiritual. 1553 se hallan registros de este uso en estos años. Número 3, el compañerismo o relación mutua entre los miembros de la misma iglesia o de cuerpos que se reconocen entre sí como ramas de iglesia católica. 1386. Carta de comunión, un certificado de membresía en la iglesia. Número 4, la cuarta definición que encontramos en el diccionario es que la comunión es una unión orgánica de personas unidas por fe y ritos religiosos comunes, una iglesia o denominación, el cuerpo organizado que profesa una misma fe. 1565. Tenemos estas definiciones que son antiguas y que la última es la más cercana, la segunda y la última son las más cercanas al uso de los tiempos de los reformadores y obviamente de la posreforma, que es el tiempo de los bautistas, de nuestros padres bautistas particulares. Al examinar el uso que le dieron los bautistas a la palabra comunión, será posible determinar cuál de estos significados estaba en mente en las declaraciones confesionales. Comunión en la confesión de fe.
En la confesión misma, la palabra aparece 11 veces en 6 capítulos, 6 capítulos diferentes. De Dios y de la Santa Trinidad, una vez. De la creación, una vez. De la caída del hombre y del pecado y de su castigo, una vez. De la iglesia, 2 veces. De la comunión de los santos, 4 veces. Y de la cena del Señor, 2 veces. Primeros 3 casos están todos relacionados con la comunión personal con Dios. Dice que la doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda comunión con Dios. El primer hombre y la primera mujer estaban felices de su comunión original con Dios y por la caída perdieron su comunión con Dios. Cada uno de estos casos, comunión se relaciona con una mutualidad personal profunda. Hay una verdadera profundidad de compañerismo y participación. Es posible ver un reflejo de las primeras dos acepciones anteriores de comunión, pero a un nivel teológico mucho más profundo. Todos los demás casos se relacionan con la eclesiología. El capítulo 27 de la Segunda Confesión de Londres, titulado De la Comunión de los Santos, dice como sigue: Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan de o tienen comunión con los dones y virtudes de cada cual, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de una manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo, tanto el hombre interior como el exterior. Aquí no se nos habla de la comunión que se debe tener unos con otros dentro de una iglesia. Párrafo número 2 dice: los santos por su profesión están obligados a mantener un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los demás servicios espirituales, que tiendan a su edificación mutua, así como la ayuda mutua en las cosas externas según sus diferentes capacidades y necesidades, aunque esta comunión, conforme a la regla del Evangelio, debe ser ejercida por ellos, especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad de cada hombre que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Estos usos reflejan el fundamento de la comunión en la doctrina de la Trinidad y la creación. La mutualidad del compañerismo con Cristo es el paradigma para la comunión que los miembros de las iglesias tienen entre sí. Como todos los santos son miembros de la Iglesia Universal, tienen compañerismo mutuo en Cristo, en cierto sentido. En el segundo párrafo, la comunión es puesta en la esfera concreta de la familia y de la iglesia local. Eso se evidencia en la adoración, el servicio espiritual y la necesidad de ayuda personal, pero no degenera en comunismo, para usar la palabra anacrónicamente. Es interesante notar que estas obligaciones están establecidas en esferas formales específicamente, a saber, la familia y la iglesia. Yo sé que leer un poco esto puede ser llegar a tener un lenguaje un poco confuso, pero de lo que está tratando de hablar es que nosotros como santos dentro de una iglesia tenemos la obligación de tener comunión unos con otros debido a que tenemos comunión con Cristo. Cada creyente tiene comunión con Cristo. Hay una unión entre el Cristo y el creyente y por tanto nosotros debemos de tener comunión unos con otros porque tenemos unión unos con otros en Cristo Jesús, ¿verdad? Eh, ese compañerismo que tenemos con Él es lo que dice, como dice aquí, es el paradigma para la comunión, es decir, es el modelo que se debe seguir para tener comunión con otros. ¿Por qué yo tengo comunión con otros santos o con otros creyentes? Porque tenemos una unión en Cristo. Lo que nos une a nosotros no es otra cosa que Cristo Jesús, que nuestra común fe en Él, que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey, que Él sea quien gobierne nuestra vida. Eso es lo que nos une. No nos une que tengamos intereses comunes, ¿verdad? O gustos comunes,
¿verdad? O incluso pasatiempos comunes. Esas cosas pueden haber o pueden no haber, pero lo que verdaderamente une a la iglesia y a cada uno de los miembros es Cristo. Cristo es el que une y por eso se habla de la iglesia como el cuerpo. Y así se define la comunión. La comunión se define de esta manera. Ahora, sigue diciendo aquí, la palabra aparece dos veces en el capítulo 30, la palabra comunión, de la cena del Señor. La primera vez se encuentra en una descripción de la institución de la cena, diciendo que ésta ha de ser un vínculo y una prenda de comunión con Él y entre ellos mutuamente. La participación en la cena exhibe la mutualidad de Cristo y su pueblo, así como la que hay entre ellos mutuamente. La segunda vez se encuentra en el párrafo 8, declarando que todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por lo tanto indignos de la mesa del Señor. Ambos casos parecen reflejar el uso que se le daba a la acepción anterior de profunda mutualidad personal. Cristo y su pueblo tienen un vínculo íntimo que se refleja en la observancia de la cena del Señor. Aquí tenemos un comentario en cambio, de cómo la palabra se usa, la palabra comunión en cuanto a la cena, ¿verdad? En la cena se ve que al haber un vínculo nuestro del creyente con Cristo Jesús, hay también un vínculo entre un creyente y otro. Y la cena es un recordatorio de eso. Además de tener un vínculo con Cristo y del sacrificio que Él hace por nosotros, es un recordatorio de que estamos unidos a otros creyentes por esa común fe. Entonces, cuando nos acercamos a la cena, no solamente es recordar, Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados. Eso es bueno, eso se debe recordar, pero también se debe recordar Cristo también murió por el hermano que está al lado mío y por el hermano que está allá. Y tenemos una comunión fe. Murió por mí, murió por mis hermanos también. Y eso es lo que nos une. Seguimos. Dice, en todos estos casos, perdón, en todos estos usos de comunión, hay un reflejo de las realidades teológicas en acción en las relaciones entre Dios y su pueblo. La comunión es un aspecto de una relación concreta, disfrutada o rota, pero muy real. En ningún caso la palabra significa simplemente compartir o compañerismo ocasional. ¿Por qué se nos habla de esto? Porque se nos trata de mostrar qué significa que haya comunión entre las iglesias. Y quiero que noten esto, y si quieren pueden subrayarlo también. En ningún caso la palabra comunión hace referencia a compartir simplemente o simplemente tener compañerismo ocasional. Cuando uno lee la palabra en el capítulo 26, la palabra comunión, la acepción de simplemente compartir o tener compañerismo parece inadecuada nuevamente. La práctica de la comunión intereclesial entre los bautistas particulares no eran simplemente expresiones de amistad cristiana, sino que era formal y estructurada. Subrayen eso. Los bautistas particulares del siglo XVII no simplemente se reunían para mostrar que son buenos amigos y ya, sino que sus reuniones eran formales y bien estructuradas. Es decir, no solamente se reunían para reír un rato y para compartir algún refrigerio, no, tenía algo más profundo, tenía un fin mucho más espiritual, que era la edificación mutua y obviamente el crecimiento mutuo. El ambiente eclesiológico y teológico, el ambiente eclesiológico y teológico de la confesión tiende a conducir a uno a conferirle otra acepción al significado de comunión cuando es usado para referirse a las relaciones intereclesiales. ¿Podría comunión en los párrafos 14 y 15 del capítulo 26 referirse a algo que fuera más como una unión orgánica de personas unidas por fe y ritos religiosos comunes, el cuerpo organizado que profesa una misma fe, según la definición del diccionario? Y aquí vamos mirando entonces, de manera un poco más específica, qué quiere decir esta comunión que debe haber entre iglesias. Comunión en los escritos eclesiológicos. Un examen de algunos usos del término en aquella época arroja luz sobre su uso en esta parte de la confesión.
En 1681, Hanser Knollys, uno de los suscriptores públicos de la Confesión de Fe de 1689, usó la palabra en su libro Este mundo presente y el mundo que ha de venir, en medio de un análisis acerca del apartarse del mal en el mundo. Le estaba tratando de aconsejar a quienes se encontraban en iglesias verdaderas, pero defectuosas, y los instó a no retirarse de la membresía de sus iglesias, basado en su argumentación en los tratos de Cristo con las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Él dice lo siguiente: ni Cristo culpó a ninguno de los creyentes que eran sanos en sus juicios y santos en sus conductas por tener comunión con aquellas iglesias. Por lo tanto, concluyo que ninguno de los ministros ni de los miembros de ninguna iglesia verdadera de Dios debe separarse de la iglesia, ni debe abandonar el reunirse en asamblea con la iglesia, ni ausentarse de ninguna parte de la verdadera adoración a Dios, ni dar sus espaldas a ninguna ordenanza del Evangelio de Cristo en la iglesia, por estar ofendido contra algún miembro o ministro en la iglesia. Knowles estaba hablando a individuos que encaraban ciertas situaciones difíciles en iglesias locales y les instó a mantener la comunión con sus iglesias mientras aún hubiera un vestigio de verdad allí. En este caso, el término claramente significa más que compañerismo, significa membresía. Ellos no debían retirar su membresía apresuradamente, sino esperar a ver si tal vez Cristo ganaba la iglesia y la devolvía a una posición plenamente bíblica. Y aquí eso es un recordatorio tremendo de la palabra comunión y su significado más profundo, que no simplemente me reúno y comparto, tiene que ver con un involucramiento íntimo, espiritual, de mi alma, de mi corazón, con mis hermanos en Cristo. Y esta exhortación que hace Knowles es bellísima, porque hoy en día es muy común llegar a una iglesia y, ay, no me gusta esto, me voy. Pero espérate, ¿es una iglesia verdadera del Señor? Bueno, sí, yo veo que hay creyentes y predican la verdad, sí, predican la verdad. ¿Y cuál es el problema? Bueno, es que no me gustan las alabanzas que cantan. Knowles le diría, dale una oportunidad. Dale otra oportunidad a la iglesia. Porque Cristo mismo en el Apocalipsis no ha desechado esas iglesias. Sí, son iglesias que no son perfectas, no van a ser perfectas hasta que Cristo vuelva y nos glorifique, nos levante hacia la gloria. Mientras tanto, en las iglesias habrá vestigios, habrá restos de corrupción. Sin embargo, mientras, como dice aquí, mientras haya un vestigio allí de la verdad, hay que darle una oportunidad. Es un buen recordatorio. Ahora, esto nos da una buena idea de qué significa comunión, ¿verdad? Ya no podemos mirarlo como, sí, compañerismo, sí, reunirnos para, para conversar un ratito, para disfrutar el uno del otro, está bien, pero hay algo más profundo. Otro suscriptor importante de la confesión, William Kiffin, también publicó un libro en 1681 titulado Un sobrio tratado del derecho a la comunión eclesial. Era una respuesta tardía a John Bunyan, tratando el tema de la relación entre el bautismo y la membresía de la iglesia. Bunyan era el principal defensor de lo que ha llegado a llamarse el punto de vista de la membresía abierta de la iglesia local. Esta postura argumentaba que el bautismo no tenía nada que ver con la membresía de la iglesia. El Evangelio, no el bautismo, establecía la iglesia, y la insistencia en el bautismo para la membresía socavaba la centralidad del Evangelio en la iglesia. Esto es lo que creía Bunyan. Kiffin respondió por escrito para defender la postura de los bautistas de Londres, quienes insistían en que las escrituras enseñaban que el bautismo era esencial para la membresía ordenada en la iglesia local. Al describir la práctica de la mayoría de las iglesias disidentes, él argumentaba que el principio declarado de ellos es no admitir a nadie en el compañerismo o comunión eclesial que no sea bautizado. Para Kiffin, la comunión implicaba una unión formal. Una postura similar puede encontrarse en la obra de Hercules Collins, de 1682, titulada Algunas razones a favor de la separación de la comunión de la Iglesia de Inglaterra. Este breve folleto es un diálogo imaginario entre un conformista
es decir, un miembro de la Iglesia de Inglaterra, y un no conformista, uno que se había separado de la Iglesia de Inglaterra. Collins usó este formato de diálogo para responder a los reclamos hechos por la Iglesia establecida de lealtad exclusiva de todos los ciudadanos del país. El no conformista conduce al conformista a través de una serie de temas relacionados con la adoración verdadera, la observancia de las ordenanzas y la libertad de conciencia, a fin de demostrar que las Escrituras exigen que los creyentes salgan de la Iglesia Nacional a pesar de sus reclamos de lealtad, cualesquiera que puedan ser las consecuencias. Separarse de la comunión de la Iglesia de Inglaterra significa renunciar formalmente a sus doctrinas y prácticas y unirse a aquellos que siguen las Escrituras en verdad. Es negar que la membresía en la Iglesia sea nacional y que esté basada en la ley política, y afirmar que la Iglesia verdadera es una sociedad de personas llamadas del mundo o de su estado mundano natural por la administración de la palabra y el espíritu, a la obediencia de la fe, del conocimiento de la adoración a Dios en Cristo, unidos en un vínculo santo o por un acuerdo especial para el ejercicio de la comunión de los santos y la debida observancia de todas las ordenanzas del Evangelio. Una definición así no podía aplicarse a una iglesia, a la iglesia nacional. Por tanto, es de incumbencia a todos los cristianos verdaderos abandonar esa comunión por una que cumpla más estrictamente el patrón escritural. Así que la comunión de la iglesia nacional no es compañerismo meramente, sino una membresía formal. Tenemos entonces aquí los comentarios de hombres de la época, como Hercules Collins o Kiffin, cuales nos dicen que comunión va más allá de ese compañerismo, ¿verdad? No es, y cuando decían comunión con la Iglesia de Inglaterra, no era simplemente formar parte y ya, y estar allí, sino que tenía que ver con la membresía. Tenía que ver con este involucramiento espiritual de decir, sí, yo creo exactamente lo mismo que tú crees. Y yo no solamente que creo, sino que enseño lo que tú crees. Y es esa común fe, ¿verdad? Esa unidad escritural que va hasta la raíz de nuestra alma, es decir, yo creo lo mismo, estoy alineado contigo, ¿verdad? Se puede ver entonces que hay una seriedad en el uso de la palabra comunión, no es ligero, no es nada para nada como pudiéramos imaginar o como hoy en día se habla de comunión. En estos casos, dice entonces el doctor Renningham, dice, el uso del término comunión parece transmitir la tercera aceptación del diccionario de inglés de Oxford, que dice así, subrayo si puede: el compañerismo o relación mutua entre los miembros de la iglesia, certificado de membresía en la iglesia, es una relación muy real y formal que se establece y se mantiene. El nivel de permanencia en estas conexiones es importante para entender el uso eclesiológico del término en la confesión. Y tenemos entonces, vamos armando ya este concepto, vamos entendiéndolo como tal y como los autores de la confesión lo fueron describiendo. Comunión como unión orgánica en los registros asociativos, ¿verdad? Y cuando tenemos esto de registros asociativos, son aquellos registros, aquellas bitácoras o aquellas minutas de las reuniones que existieron como asociaciones, ¿verdad? Las reuniones en Londres, las reuniones en Bristol, todas estas reuniones de los bautistas particulares tenían bitácoras, tenían una, una minuta, ¿verdad? O un acta, por así decirlo, que registraba lo que sucedía en las reuniones. Vamos a ver cómo se usa o cómo se usó esta palabra comunión como unión orgánica en esos escritos. La acepción de comunión como una unión orgánica de personas unidas por fe y ritos religiosos comunes, el cuerpo organizado que profesa una misma fe, puede notarse en los registros de las asociaciones bautistas particulares. En fecha tan temprana como 1644, 7 iglesias en Londres se unieron para publicar una confesión de fe. Este acto es descrito en el llamado manuscrito Kiffin, como sigue: los que tenían ese parecer tenían comunión entre sí. Habían llegado a ser 7 iglesias en Londres. El señor Green con el capitán Spencer habían comenzado una congregación en Crutchfriars, a quienes Paul Hobson se unió.
quien estaba ahora con muchos de esa iglesia, una de las 7, habiéndose hablado mucho en contra de estos, como no sanos en doctrina, como si fueran arminianos, y también se decía que hablaban en contra de los magistrados, etcétera. Ellos se unieron en una confesión de su fe en 52 artículos, lo cual dio gran satisfacción a muchos que habían estado prejuiciados. Así que suscribieron el nombre de 7 iglesias en Londres. Miren aquí que entonces cómo de manera práctica se puede ver la profundidad y la seriedad y también la formalidad de las asociaciones. No simplemente se reunían para charlar de asuntos triviales, ¿verdad? O para decir cómo les ha ido en la vida cristiana, sino que también hablaban de aspectos teológicos y aspectos escriturales profundos. Tanto así que 7 iglesias se reunieron para escribir un tratado en el cual podían exponer claramente las doctrinas que eran parte de su fe, lo cual la conocemos el día de hoy como la primera confesión de Londres de 1644. Es decir, no se tomaban a la ligera la asociación, no se tomaban a la ligera sus reuniones entre los enviados o mensajeros de cada iglesia. Era algo serio, era algo que incluso influenciaba y tenía parte en la vida de cada iglesia local. Este uso del término por parte de los bautistas en sus primeros años es interesante. Puede implicar una unidad formal entre estas iglesias. Claramente deseaban la mutua identificación por la publicación de esta confesión. En aquel documento también insinúa la necesidad de las asociaciones. Y aquí lo dice. Y aunque las congregaciones locales sean cuerpos distintos y diversos, cada cual una ciudad entretejida y compacta en sí misma, todas deben andar por una misma regla y por todos los medios convenientes deben obtener consejo y ayuda mutuamente en todos los asuntos necesarios de la iglesia, como miembros de un solo cuerpo en la común fe, bajo Cristo, su única cabeza. Aún en la primera confesión se habla de la legitimidad de tener asociación. Se deja claro, cada asociación es independiente. Perdón, cada iglesia es independiente. Cada iglesia se gobierna a sí misma y es, como dice, es una ciudad entretejida y compleja y compacta en sí misma. Pero al ser cada iglesia local, parte de la iglesia universal, se estimula y se exhorta a que tengan comunión entre sí. Aquí viene una frase que es bueno poder también subrayarla. Dice, el tema de la unidad en el cuerpo de Cristo apunta a un claro deseo por la unidad visible y se notará más adelante como una justificación bíblica para las asociaciones. Es decir, este tema de la comunión apunta a tener una unidad visible, es decir, que no sea ficticia, que no sea virtual, por así decirlo, ¿no? Que se diga que estamos en unidad con las iglesias, pero que no, en la práctica no sea real. El patrón que parece haber sido establecido en Londres se repetía a medida que las iglesias eran plantadas en otras partes del país. Al comentar la declaración en la confesión de 1644, B. R. Wright dijo, creo que la importancia de este principio para la primera generación de bautistas calvinistas no puede ser sobreestimada. El deber del compañerismo, tanto dentro de congregaciones individuales como entre congregaciones, era considerado un asunto de inmensa importancia. En la primera generación, ellos creían que una iglesia individual no debía ser tan libre para ir por su propio camino, sin importarle las demás congregaciones, como tampoco un creyente individual podía ser un cristiano serio, sin compromiso con una congregación visible local. Los cristianos ya, los bautistas particulares para ese entonces, creían que era una sana práctica que las iglesias locales cuenten con el apoyo y el consejo de otras iglesias, que no anden allí a su propia suerte, que no anden allí en su propio camino, sino que tengan en consideración que hay otras iglesias de Cristo que también están caminando, algunos más adelante y te pueden dar consejos para que tú puedas recibirlos, aplicarlos de la manera más apropiada y crecer como un cuerpo, pero también hay otras iglesias atrás que están aprendiendo de ti, que están mirándote. Por tanto, es un gran estímulo para entender el tema de las asociaciones. Sigamos. Esto es indudablemente cierto.
Las prácticas de estas iglesias fueron moldeadas desde el comienzo por una profunda preocupación por la comunión eclesial. En la década de 1650 se formaron varias asociaciones regionales y sus registros arrojan luz sobre el tema de la comunión intereclesial. En la segunda reunión de la Asociación de las Regiones Centrales, el 26 de junio de 1656, se adoptó un acuerdo que sirvió como una especie de constitución para la asociación. Y aquí está el acuerdo. El Señor nuestro Dios, según su misericordia libre e infinita, habiéndonos concedido el estar en su Hijo Jesucristo y en sí mismo por medio de él, y el ser bautizados en su nombre, y andar en distintas iglesias y asambleas de Sión, conforme a la regla de su palabra, según la medida y el conocimiento de la gracia que Él nos ha conferido, y habiéndonos concedido el estar de acuerdo en los mismos principios, nosotros, por lo tanto, conforme a la voluntad de Dios, que claramente aparece en su palabra, con verdadero agradecimiento a Él por su gracia, nos reconocemos mutuamente como verdaderas iglesias de Cristo y, aquí podemos subrayar, reconocemos que es nuestro deber tener una estrecha comunión cada uno con los demás, según el Señor dé oportunidad y capacidad, esforzándonos para que todos podamos crecer más y más en la fe y el conocimiento y en toda pureza y santidad, para el honor de nuestro Dios, y es nuestra resolución en la fuerza de Cristo, esforzarnos así para lograr. Miren qué importante es este documento. Desde ya, desde allí se nos muestra el deseo que tenían las iglesias de tener una asociación o una comunión más cercana, ¿verdad? Y no simplemente para juntarse de vez en cuando, sino para edificarse. Miren qué dice, para que todas podamos crecer más y más en la fe y el conocimiento, y en toda pureza y santidad, para el honor de nuestro Dios, y en nuestra resolución en la fuerza de Cristo, esforzarnos así para lograrlo. Es decir, reunirnos, tener esta comunión, pero que sea con un propósito claro, que sea con un propósito específico de edificarnos, para la mutua edificación, para que todas crezcamos. Y hoy, ¿cómo podemos ver reflejado esto de una manera un poco más práctica, verdad? Porque tal vez todo esto suena muy teórico y diga, y alguien se pregunte, hermano, ¿cómo yo lo veo de manera un poco más práctica? Bueno, no sé si han notado que nuestra asociación, precisamente por eso, es que al año hace una reunión en la cual las iglesias se reúnen y tocan temas con respecto a las iglesias locales, dan reportes, dan informes, pero también planifican qué cosas pueden servir para la edificación de las iglesias. Ya desde ya, bueno, hay algunas cosas que se han planteado y cada año van a haber proyectos de hacer conferencias, por ejemplo. Todos los años nosotros tenemos una hermosa conferencia y se la lleva en Patricia Pilar, en donde todas las iglesias, casi que todos se estimula a venir a todas las iglesias y todas las iglesias están allí y participan y hemos tenido más de 300 personas allí en ese lugar, congregados, escuchando al predicador, escuchando las palabras, la palabra de Dios enseñada, y eso es específicamente creado para que las iglesias crezcan, para que las iglesias puedan crecer en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Para que puedan crecer en la piedad que la palabra trae en la vida del creyente. De esa manera práctica se ve. Y la asociación trabaja para eso. Cuando se reúnen, cuando hay estas reuniones de trabajo, se planifican, listo, vamos a hacer entonces una conferencia, vamos a hacer entonces reuniones de oración, vamos a hacer esto y aquello, para precisamente que las iglesias puedan seguir creciendo más y más. Avancemos un poquito más. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Estas palabras se aproximan y anticipan a las segundas de la Confesión de Londres. Perdón, se anticipan a las de la Segunda Confesión de Londres. Fueron suscritas por representantes de 7 iglesias, incluyendo Warwick, Morton y Marsh, Alchester, Tewkesbury y Hook Norton. Todas estas iglesias enviaron representantes a la Asamblea General de Londres en 1689. A continuación de los nombres de los suscriptores, se ofrece una explicación de las implicaciones de este acuerdo, definiendo aún más su entendimiento de lo que la frase estrecha comunión implicaba. Prestemos atención a este comentario. Y aquí hay varios puntos que debemos leer.
Dice entonces este comentario al final, dice, por cuanto las iglesias se reconocen mutuamente como verdaderas iglesias de Cristo y reconocen que es su deber tener una estrecha comunión cada una con las demás, conforme a la regla de su palabra, y así ser cada una útil a las demás, según Dios dé oportunidad y capacidad. Y ahora se desea que estas iglesias consideren que se reconocen mutuamente y que fielmente han de tener tal comunión cada una con las demás y esforzarse para ser útiles cada una de los demás. Número uno, en dar consejos después de consulta y deliberación serias en asuntos y controversias que sigan siendo dudosos para cualquier iglesia local, como se ve claramente en las iglesias de Jerusalén y Antioquia en Hechos 15. En dar, número dos, en dar y recibir también, en caso de pobreza y escasez de cualesquiera de las iglesias locales, como se ve en el actuar debido y aprobado en las iglesias de los gentiles para con las iglesias de Jerusalén. Romanos 12, 26 y siguiente. Número 3. En enviar a sus hermanos dotados para usar sus dones para la edificación de las iglesias que lo necesiten, cuando lo vean oportuno, como la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía en Hechos 11:22. Número 4. En la continuación en conjunto de la implementación de cualquier obra del Señor que sea común a las iglesias cuando tengan oportunidad de tomar parte en la misma, para la gloria de Dios, como se ve en 2 Corintios 8:19. Número 5. En velar unos por otros y en la mutua consideración para el bien con respecto a la pureza de la doctrina, el ejercicio del amor y la buena conducta, siendo todos ellos mismos siendo todos ellos miembros del mismo cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12. Quienes por tanto deben cuidarse entre sí. 1 Corintios 12:29. Considerando especialmente cómo la gloria de Dios está involucrada en la reputación y la santa conducta de ellos. Qué interesante y qué hermoso es ver cómo estos hermanos bautistas particulares entendían la comunión, ¿verdad? Nuevamente, me repito varias veces porque es importante, pero no era una cuestión de saludarse y darse un abracito de cuando en cuando. Tenía que ver con la vida integral de las iglesias. Y miren cómo estos puntos van describiendo cómo ellos entendían esta comunión, ¿verdad? En cuanto hayan controversias o asuntos que resolver en las iglesias podían consultar a otras, pero también pero las iglesias podían aconsejar a las demás, podían ofrecer su consejo, ¿verdad? Cuando había algo malo, cuando había algo que no estaba en orden, ¿verdad? Era, es un deber poder hacerlo. Obviamente, volvemos y repetimos, no hay injerencia de una iglesia sobre otra, ¿verdad? Nuestra forma de gobierno es independiente. Cada iglesia se gobierna a sí misma. No, ninguna iglesia puede intervenir y decir, bueno, listo, aquí están mal, entonces vamos a intervenir y vamos a sacar a los pastores, vamos a poner unos nuevos, vamos a sacar a estos miembros y no, no se puede. De esa forma no. Sí en consejo, ¿verdad? Sí en ayuda, en oración, pero hasta allí. Pero igual, esa es una involucración seria. En caso de pobreza, dice, ¿verdad? Y escasez, las iglesias pueden hacer uso de sus recursos para beneficiar a las demás iglesias, como lo vemos, ¿verdad? En las cartas, en los escritos de Pablo, como hay iglesias que se ayudaban entre sí y es posible, ¿verdad? Si nosotros llegamos a escuchar que en algún momento una calamidad, ¿verdad? O hay un desastre natural y una de nuestras iglesias de la asociación se ve afectada, podemos nosotros ejercer ese derecho y hacer parte de esta comunión involucra poder ayudarles materialmente. Pero también significa compartir a nuestros hermanos dotados para que puedan ser edificados cuando lo necesiten, ¿verdad? Han habido ocasiones en que un pastor tiene que salir o está enfermo y no puede cubrir el púlpito o la enseñanza. Las iglesias pueden enviar a hermanos dotados y ha sucedido. Por eso hemos visto que a veces tenemos un hermano predicando aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? De otra iglesia o incluso nuestro pastor predicando en otra iglesia en la que fue invitado, ¿verdad? Porque eso es parte de esa vida asociativa. Y tenemos otras cosas más, por ejemplo, dice, en la implementación de cualquier obra del Señor que sea común a las iglesias, cuando tengan oportunidad de tomar parte en la misma, como por ejemplo conferencias, charlas, talleres
que sirvan para la edificación de los miembros y velar unos por otros en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Si nosotros sabemos que una iglesia está empezando a desviarse de la doctrina o está tomando ciertas decisiones dudosas en cuanto a la enseñanza clara de la Escritura, tenemos el derecho como comunión de sentarnos a conversar. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Recordarla como un fe. Y es bueno tener claro cuál es nuestra fe. Por eso, cuando se reunieron en la asociación de 1644, terminaron haciendo un tratado de varios artículos que expresaban su fe para saber, ok, esto es lo que creemos y en esto nos mantenemos. Muy bien, déjeme ver hasta dónde podemos avanzar, porque está como largo esto. Bueno, avancemos un poquito más, 2 páginas más, y ahí cerramos. Dice, a esto le sigue inmediatamente las palabras, las iglesias ahora asociadas y detalles de los temas que debían considerar. Esto era un acuerdo formal, aprobado por mensajeros, autorizados y designados por sus iglesias con el propósito de establecer una asociación formal. La comunión no era meramente compañerismo en el Evangelio, era reconocimiento, apoyo y compromiso mutuos. En el transcurso de unos pocos años, otras iglesias procuraron la membresía en la asociación, incluyendo a Leominster o Leominster en septiembre de 1657, Gloucester o Gloucester y Budleigh, ambas en abril de 1658. Cada una de estas solicitudes requirió acción formal por parte de los mensajeros enviados a las reuniones de la asociación. La asociación de Abington fue inaugurada por los mensajeros enviados por 3 iglesias en octubre de 1652. Estos mensajeros propusieron una serie de conclusiones justificando sus acciones, comenzando con que las iglesias locales de Cristo deben tener una firme comunión entre sí. El 17 de marzo de 1653, los mensajeros de 5 iglesias, Abington, Henley, Reading, Kensworth y Eversholt, confirmaron y suscribieron lo siguiente: el acuerdo de ciertas iglesias, a saber, de Abington, Reading, Henley, Kensworth y Eversholt. Por cuanto el Señor nos ha mostrado, dicen, por las Santas Escrituras, que las verdaderas iglesias de Cristo deben reconocerse mutuamente como tales y tener una firme comunión entre sí, en cuanto a consejo de cosas que sigan siendo dudosas para una o varias iglesias locales, como también en dar y recibir en caso de escasez y pobreza de una o varias iglesias locales, y en consultar y consentir, según la necesidad lo requiera y sea lo mejor para la gloria de Dios, para la continuación en conjunto de la implementación de la misma obra del Señor, que es común a las iglesias. Y sigue esta cláusula que dice, y el mismo Señor nos ha hecho discernir y considerar nuestro acuerdo según nuestros principios y constituciones, y estar persuadidos, esperamos sea sobre buenos cimientos, del empeño de cada cual para andar como corresponde. Nosotros, por lo tanto, por el presente acuerdo, declaramos que nos reconocemos mutuamente como verdaderas iglesias de Cristo y acordamos, conforme a nuestro deber, mantener una estricta comunión cada uno con los demás en los particulares anteriormente mencionados, en cualquier otra cosa que discernamos de que la palabra de Dios requiera que las iglesias verdaderas deban tener comunión. Y como corresponde, nos comprometemos en la fuerza de Cristo y por medio de su gracia a cumplir fielmente unos con otros con tales deberes de iglesias que de tal manera se unen para la gloria de Dios. Qué hermoso es ver que los hermanos que estaban, los hermanos bautistas de esa época, que fueron redactores de nuestra confesión, tenían claro que no querían andar solos, que las iglesias no querían caminar solas, allí por su rumbo, sin tener comunión con nadie, estar peleados con todo el mundo. No era el deseo, no era el corazón de ellos. Aun cuando muchos de ellos sabemos que tenían un profundo entendimiento de las Escrituras, que tenían un profundo entendimiento de cómo ésta se aplica a la vida del hombre, del cristiano, y sobre todo tenían una vida tan consagrada que llegaron a ser llamados puritanos. Ellos entendían que no debían andar solos. Hombres como ellos decían, las escrituras nos dicen que las iglesias no deben andar solas. Y para esto existen las asociaciones. Una vez más,
Firme comunión implica unión formal y reconocimiento mutuo. No es meramente compañerismo entre iglesias con una misma mente, es asociación formal. Se unen para la gloria de Dios. Después de concertar este acuerdo, las iglesias asociadas desearon comunicarse con sus amigos en Londres, y en la reunión del 4 de junio de 1653 se redactó y se aprobó una carta para ser enviado por John Spilsbury y William Kiffin, que dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios, habiendo hecho que pusiéramos en nuestros corazones cómo las iglesias de Cristo en los días de los apóstoles tuvieron una firme comunión entre sí, y cuán necesario era para nosotros esforzarnos para hacer lo mismo, como conviene a asambleas locales que componen un solo monte de Sión, Isaías 4:5, para que pudiéramos esforzarnos a fin de mantenernos puros mutuamente y para limpiar la profesión del Evangelio de escándalos y manifestar nuestro amor a todos los santos. Y de ese modo, manifestarnos como iglesias verdaderas de Cristo. Y para que pudiéramos mostrarnos sensibles a la necesidad que tenemos o podamos tener de unos y otros y para la obra de Dios, que compete a todas las iglesias, pudiera continuar siendo implementada mejor por una combinación de consejos, oraciones y esfuerzos. Por medio de la ayuda del mismo Dios, después de muchas conferencias y búsqueda del Señor, concertamos solemnemente tal asociación de cada uno con los demás, como lo manifiesta esta copia adjunta de nuestro acuerdo. Entonces, las iglesias tenían muy claro en qué se basaba esta unidad y esta comunión. Y miren qué bonito es saber que a pesar que lo primero que quisieron hacer las iglesias, después de levantarse la restricción de la persecución religiosa, era asociarse, era asociarse, no era como, listo, vamos cada uno por nuestro camino, no, vamos a gozar de este derecho, vamos a gozar de esto que Dios nos manda, vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo, vamos a tener esta comunión con nuestros hermanos en Cristo. La firme comunión entonces necesita asociación. La formalidad de la asociación se confirma más aún por la siguiente nota de la 11ª reunión general, celebrada en Chatsworth del 19 al 20 de junio de 1655. En esta reunión, las iglesias de Wantage, Watlington, Kingston y Hadnam fueron recibidas en la asociación por el consentimiento expreso de las iglesias anteriormente asociadas y por medio de sus mensajeros suscribieron el acuerdo de las iglesias asociadas. Cada vez más, cada vez que se acercaba más y más, cada vez que avanzaba la fecha, más y más iglesias se unían a esta asociación. Anotaciones similares fueron hechas cuando las iglesias de Purton en octubre de 1655, Oxford y Hampstead en marzo de 1656 se unieron a la asociación. En la reunión de septiembre de 1656 fue presentada y analizada una carta de la iglesia en North Warnborough. Hablaba del agradecimiento de aquella iglesia por el amor y ternura de ustedes para con nosotros y su presteza para recibirnos en la comunión y asociación con ustedes y así estar bajo su cuidado. Cuando las iglesias que se localizaban en el lado oriental de la asociación, Kensworth, Eversholt, Burton y Hempstead, solicitaron la formación de una asociación más local en la reunión de octubre de 1657, se requirió un acto oficial con los mensajeros. El asunto fue llevado de vuelta a las iglesias miembros y aprobado en la siguiente reunión celebrada 30 de marzo de 1658. Su comunión no podía cortarse sin un acuerdo mutuo y esto se hizo gustosamente. Y aquí dice: nosotros, como los mensajeros de las respectivas iglesias mencionadas, y por su designación con amor y solemnidad, como en presencia de nuestro Padre, los comprometemos y encomendamos a ser de ahora en adelante una asociación distinta y a recibir en asociación con ustedes, de una manera ordenada, a cualquiera de tales iglesias de Cristo que sea verdadera y correcta en constitución y principio, y de andar de acuerdo que esté lista para unirse a ustedes así. Vamos a terminar de leer esta última parte y allí vamos a dejar. Estos hechos son realmente importantes para entender la acepción de comunión en el capítulo 26 de la confesión, de la Segunda Confesión de Londres. Muchas de las iglesias suscriptoras habían formado parte de asociaciones regionales de larga data que practicaban la membresía formal y estaban constituidas sobre líneas estrictas.
Hay razones más que suficientes para creer que la acepción que se tenía en mente en la confesión está en consonancia con estas prácticas bien establecidas. Parece que estos términos, cuando se usan en los párrafos 14 y 15 del capítulo 26, se están refiriendo a asociaciones formales más que a compañerismo informal o ocasional, o concilios convocados por crisis específicas. En los registros asociativos, comunión significa una unión orgánica de personas unidas por fe y ritos religiosos comunes. Un cuerpo, el cuerpo organizado que profesa una misma fe. Aquí tenemos entonces cómo tenemos un recuento histórico de cómo se iban formando aún antes del levantamiento de la restricción, que aquí tenemos fechas que datan de 1658, 1655, son fechas previas al levantamiento de la restricción. Pero aún cuando ahí había persecución y había restricción, ya formaron asociaciones. Ya los bautistas habían formado asociaciones. Cuando llegaron a este concilio, por así decirlo, en 1677, ya todo esto había sido hablado, todas estas definiciones de que la iglesia se ayude mutuamente, de que velen por el bienestar, de que se den consejo, de que se ayuden económicamente, etcétera, ya estaba escrito. Ya esta idea de comunión ya no era algo nuevo, era algo que ya ellos practicaban incluso como asociaciones locales, regionales. Incluso cuando veían la necesidad de hacer una asociación aún más pequeña, más local, lo hacían porque querían tener ese compañerismo, porque querían tener esa unidad y esa ayuda mutua. Podemos entonces ver aquí cómo se refleja y cómo podemos ver esto de la asociación entre iglesias. Y también esto nos puede estimular y nos debería estimular a que podamos participar de aquellas veces que tengamos la opción o que tengamos la oportunidad, más bien decirlo, de reunirnos con otras iglesias. Por ejemplo, ya sabemos que al año nuestra asociación tiene una conferencia. Desde ya hagamos todos los planes. Muy pronto vamos a anunciar sería bueno anunciarlo como una planificación del nuevo año, ¿verdad? Antes que concluya este año, cuándo es esta fecha, para que ya vayamos separando y decir, ok, no es simplemente ir a darnos un abracito, es ir a juntos a aprender la palabra de Dios, juntos edificarnos, juntos caminar en esto, ¿verdad? Y cuando tengamos la oportunidad, si tenemos hombres dotados y otra iglesia lo necesita, los enviamos para que ayuden. Y cuando vemos que otra iglesia está medio cojeando en su caminar, en la doctrina o en su práctica, ok, vamos a dar consejo, etcétera. Involucrarnos más. No es simplemente estamos solos aquí, acá mi iglesia. Es bueno que nosotros nos preocupemos por nuestros asuntos internos, y mayormente es lo que hacemos, pero no dejemos de lado, nunca olvidemos que hay otras iglesias que son verdaderas, son parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal de Cristo, que con la misma sangre que compró nuestra iglesia, compró esas mismas iglesias también, y que debemos de esforzarnos por juntarnos con ellas, por tener esta comunión y esta unidad que solo Cristo nos puede dar, que nadie más en el mundo, ninguna otra asociación, ningún otro club, ninguna otra organización en el mundo las tiene. Solo nosotros tenemos este gran privilegio que Cristo mismo nos ha dado. Gocemos de eso, aprovechémoslo, tengámoslo muy en cuenta. No es algo que se reduce y que puede ser simplificado en simples palabras como compañerismo, como amistad. No, tiene más peso, tiene mucho más peso y la palabra mismo es la que nos lleva hacia eso. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta allí. Voy aquí a señalar dónde nos quedamos para así seguir la siguiente semana. Antes de concluir, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Entonces vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude a apreciar estas cosas también, que a veces las vemos desde lejos, pero que ojalá pudiéramos verlas con mucho más seriedad, con mucho más amor también. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarnos
este registro histórico que nos habla de cómo los bautistas del siglo XVII entendieron que deben de juntarse las iglesias, qué significa la comunión y cómo ellos deseaban tener comunión con otras iglesias. Ayúdanos a nosotros también poder desearlo, mi Señor. Somos parte de una asociación. Gloria a Dios, gloria a ti por eso, gloria a ti porque la has levantado y la has formado para nuestro deleite, nuestro disfrute. Permítenos involucrarnos más como iglesia ante las actividades que la asociación realice, porque sabemos que tienen la intención de hacer esto, de edificarnos unos a otros, de aconsejarnos, de acompañarnos, apoyarnos cuando lo necesitemos, mi Señor. Permítenos seguir orando por las otras iglesias, mi Señor. Permítenos acordarnos de las otras iglesias, de sus pastores y sus miembros en nuestras oraciones, mi Señor. Seamos integrales en eso también, en que hay otros hermanos que están librando sus batallas, que hay otras iglesias que están allí extendiendo tu reino y luchando contra las huestes espirituales en cada pueblo, en cada localidad, mi Señor, que tú has puesto y que tú has levantado una verdadera iglesia. Ayúdanos, Señor. Danos este amor. Danos este deseo y esta comunión con otras iglesias también. Gracias te damos por la oportunidad de leer este libro juntos. Gracias, mi Señor, por poder separar este tiempo a pesar tal vez del cansancio, del esfuerzo que hemos hecho en el día. Te pedimos que guardes nuestro descanso, que tú nos permitas tener un descanso apropiado y el día de mañana retomar nuestras actividades con toda fuerza, con toda energía, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga